Ingresamos, dejando la sala Raúl Porras Barnechea, al hemiciclo principal, en donde continúa la sesión de la Comisión de Defensa. Adelante, por favor. Quisiera aprovechar para conocer la opinión del ministro sobre esta iniciativa. Señor ministro. Gracias, presidente, por su intermedio, congresista. Desde que iniciamos la gestión, en la primera presentación que hemos tenido, hemos insistido bastante en la especialidad funcional en la Policía Nacional. Hace 30 años se perdió la especialidad y creo que es fundamental que los policías tengan un camino que seguir desde que ingresan a la Policía Nacional hasta que se retiran, y que en esa especialidad tengan la oportunidad de lograrse como policías y también como personas. Esta especialidad debe darse desde las escuelas. Esa es la mira que tenemos y que se debe dar en la gestión, porque el Perú no puede esperar más. Entonces, en ese camino, los policías deben ser calificados, o sea, su calificación anual semestral debe darse en esa especialidad. Los cambios de colocación, las becas, los estudios, los cursos y todo, y solamente en los grados superiores, a partir de coronel o general, podrían integrarse nuevamente para postular al comando de la Policía Nacional del Perú. Pero respecto a los cambios, el tema es de fondo. Primero por ahí, sobre las especialidades, y luego de ello hay cosas específicas, hay unas singularidades que, bueno, se pueden corregir. Pero es cierto que los detectives no se forman pues en 3 meses, se forman en años, y además especialmente en el trabajo rutinario en las calles, y cuesta bastante formar un detective, como también un hombre de inteligencia. Concuerdo con usted totalmente, señor congresista. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. La pregunta es, se informe sobre la adquisición de armas no letales en el año 2018 y sobre la habitabilidad de los puestos policiales, detallando lo actuado en relación a los puestos de frontera. Esta es una pregunta que ahorita... La segunda parte ya se habló. Carlos Tubino. Si la segunda parte ya le explicó, solamente le pediría que se centre en la primera parte de la pregunta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Conforme lo informado por la Oficina de Administración y Finanzas, se encuentran en etapa preparatoria los procedimientos para la adquisición de 116.384 granadas lacrimógenas, 33.500 cartuchos con perdigones de goma, 16.080 cartuchos lacrimógenos y 8.040 bastones tonfa. Gracias, señor. Carlos Tubino. Sí, muy rápidamente. Yo quiero insistir, señor presidente, en lo siguiente. El mayor desarrollo de armas en el mundo no son los misiles, señor presidente, son las armas no letales. Yo no entiendo, porque vengo hablando de esto hace años, no entiendo por qué la Policía Nacional del Perú le tiene pánico a la tecnología en armas no letales, señor presidente. Entonces, hoy día, armas no letales hay de todo tipo, armas eléctricas, armas utilizadas, por ejemplo, que hablamos hace poco en la Comisión de Inteligencia. En fin, hay cantidad de armas no letales, pero nuestra policía, ¿qué hace, señor presidente? Hay una convulsión social, le quito el arma de reglamento al policía, va con su vara de ley, roceo de gases lacrimógenos, no le pongo las máscaras a toda la policía porque están acostumbrados a comerse los gases lacrimógenos, eso me lo dijo un general, ¿no? Y entonces, al final, esa es la situación, no hay ni rochabuses, antes había más rochabuses, o sea, no tenemos cómo enfrentar una situación de conflicto social, señor presidente, y no originar muertos, que ese es el tema, no originar muertos. Y entonces, los procedimientos que tenemos han llevado a la muerte a un técnico de la policía en Tía María, cuando hubo los problemas que todos conocemos, apedreado, señor presidente, apedreado, porque pues no tenemos cómo enfrentarlo, señor. Porque no puedo agarrarlos a balazos y me dedico a comprar gases lacrimógenos y palos, señor. Así estamos fregados. Entonces, esa es la realidad cruda. Sin embargo, uno camina por el mundo y cuando ve cómo actúan otras entidades policiales en otros países equipados con armas no letales de última generación, señor, acá por ejemplo hay pánico para usar armas eléctricas, señor. Y entonces
países respetuosos de los derechos humanos. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, Canadá, señor presidente. Canadá es un gran propulsor de los derechos humanos, pero la policía montada de Canadá tiene pues, sus armas eléctricas. Entonces vengo yo a apedrear a un policía y si estoy a una distancia adecuada le mando pues su descarga y se acabó. O sea, y convulsionará ahí un rato ese delincuente. Pero ¿qué derecho tiene de destrozarme el cráneo, señor presidente? Y nosotros no comprar nada porque tenemos temor, pánico a que nos vayan a enjuiciar o lo que fuera, y son los generales, señor presidente, es así crudo. Luz Salgado. Lourdes Alcón. Presidente, suscribiendo cada las expresiones que ha tenido el almirante Gianpietri, el economista Gianpietri, suscribo todo lo que he dicho. Tenemos, Tubino, con respecto, por ejemplo, el caso del mercado, o el tema de la minera, o el tema de Cajamarca, las personas que estaban sacando de un techo porque no querían dejar la casa. Eso lo tratamos en una comisión de seguridad ciudadana. Porque además de lo que usted ha reclamado y que tiene razón, lo que pasa es que los caviares, los rojimos, esos que están desadaptados son los que protestan, pues. Lo que no puede suceder, señor ministro del Interior, lo que no puede suceder, señor ministro del Interior y director de la Policía General Sudiate, lo que no puede suceder es que ustedes envíen al pelotón a una actividad de marcha social, de que está preparada por la Constitución, o ustedes los mandan a una actividad de desalojo, los manden donde tengan que mandarlos para cumplir la ley y poner el orden. Lo que no deben ni pueden hacer es ustedes, si sucede algo, abandonarlos a su suerte, como sucedió en casi todo. Les hablan en proceso administrativo, ninguno asume su responsabilidad y que se vayan. Pero los que los mandaron a hacer la actividad se quedaron en el ministerio. Cuidado. De eso hemos visto y el general Lavalle, que está acá atrás, es testigo de mi comentario. Si ustedes mandan a un pelotón, a un regimiento, a poner orden en un sitio, en una minera, en una convulsión social, ustedes no los pueden abandonar si sucede, porque nadie sabe que puede suceder un encuentro así. Nadie sabe. Pero efectivamente un policía nos lo mataron a patadas. El lago de la laguna no sabían ni nadar y estaban con hipotermia. Y los dejaron ahí. O sea, cuidado con lo que hagan también. Pero este Congreso, esta comisión nos va a respaldar a ustedes, en la medida que no haya violación de derechos humanos. Pero esa comisión siempre ha respaldado a las Fuerzas Armadas y a la policía. O sea, con eso ustedes tienen en cuenta que tienen el respaldo. Pero nunca abandonen a la gente que manda a enfrentar la situación. Nunca los abandonen. Ustedes también asumen su responsabilidad. Gracias. Ministro del Interior. Gracias. Justamente cuando hablamos hace un rato sobre el control de los diferentes comandos, que algo se ha relajado, me refería también al liderazgo y motivación. Los líderes están frente a su gente, están al inicio hasta el final. Si el personal come piedras, bueno, el oficial tiene que comer piedras. Si el personal duerme en el suelo, bueno, también tiene que dormir en el suelo. Entonces este señor se va a preocupar que todos coman y todos duerman en cama para él también hacer lo propio. Ese debe ser una lógica, debería ser la lógica. Y no se debe, gracias, sí, y no se debe, como usted dice, dejar al personal pues suelto. Yo pienso que los policías bien formados y que quieren su institución, pienso que no es el camino que deben escoger. Sin embargo, quiero tocar, por ejemplo, Tía María, que a mí me tocó recoger a los 4 oficiales graves para traerlos a Arequipa. Uno de ellos falleció y bueno, y todo lo demás. Lo que mencionó el congresista Tubino, el caso de la tecnología del exterior, que la pasada conversamos de los drones, que son drones, ahí no se pone al personal, donde desde arriba pueden arrojar gases y otros. O en Tía María, cuando conversamos también sobre las escopetas que pueden lanzar proyectiles de goma a gran distancia, pedimos de 200, se compró de 120 metros, etcétera, que los tienen usando en este momento, que son armas que nos evitan que del cerro nos estén arrojando piedras, que ellos tienen las boleadoras, que son, bueno, saben, las guaracas o boleadoras, le dicen también, que hacen mucho daño, las piedras también matan. Entonces, sí, concuerdo con usted totalmente, no se debe dejar al personal, cuando usted lo misiona, a su líder herido y abandonarlos en el campo. Cuando totalmente de acuerdo. Presidente, muy corto, cuando yo me refería, no es que si ustedes duermen en el suelo, todos duermen en el suelo, si comen papas, todos comen papas, sí me parece, es una actitud ya de decisión del liderazgo. A lo que yo me refiero es que si ustedes los mandan ya hay una desgracia, no los separan y los mandan a un proceso administrativo y judicial. No, ustedes tienen que respaldarlo, porque eso sucedió varias veces. Nada más a eso me refería. Señor ministro. Adicionalmente también me había olvidado de comentar que están en proceso 58 camiones llamados rochabuses
para ayudar también al control de orden público con respeto a los derechos humanos de las personas que participan en ello. Gracias, señor presidente. Bien. La pregunta de la congresista Alcorta. Para que la responda en forma simultánea estas tres preguntas que tienen correlación. El Ministerio del Interior, como miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEF, y en cumplimiento de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, informe si ha recomendado a la Comisión Nacional de Bienes Incautados, al CONABI, que priorice el equipamiento de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se informe respecto al balance del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, señalando los resultados obtenidos y la cantidad de reuniones realizadas con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y se informe respecto a las acciones que viene implementando el Ministerio del Interior sobre los eventos deportivos, específicamente los partidos de fútbol, debido a que los hinchas vienen realizando desmanes y ocasionan desorden público, causando daños a la integridad de las personas y daños materiales de inmuebles públicos y privados. Señores, antes de que me respondan las preguntas, se ha extendido la sesión pública y todavía vamos por la mitad de las preguntas públicas. En el caso del Ministerio de Defensa, todas las preguntas que el Ministerio ha tenido que responder públicamente ya se hicieron. Queda toda la parte de la reserva. Yo quiero proponer, porque esta reunión todavía va a continuar unas horas más, falta la mitad de preguntas del Ministerio del Interior, suspender la sesión reservada, que es la segunda parte, para el próximo lunes. He coordinado con los señores ministros y especialmente con los mandos militares, especialmente con el comandante general Manuel Gómez, que viene del BRAE y que lo hemos traído porque es un tema muy importante. Entonces, la próxima semana en la sesión reservada vamos a ver todo lo que es narcotráfico, terrorismo y BRAE. Todo lo que es la sesión reservada, de tal manera que ya no habiendo el Ministerio de Defensa que responder preguntas públicas, yo primero le quiero agradecer, señor ministro, por su disposición, al jefe del Comando Conjunto, a su viceministro por su presencia, y los invito a que se puedan retirar de la sesión cuando lo consideren conveniente, atendiendo de que ustedes también tienen tareas y obligaciones pendientes. Y como hemos quedado, la próxima semana vamos a continuar esta sesión estrictamente reservada a la hora que vamos a coordinar con su despacho. Muchas gracias, señor ministro de Defensa. Sí, de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, dígame, congresista. No, le explico. Perdón, permítame explicar. El Ministerio de Defensa ya respondió todas las preguntas públicas. Las privadas se va a hacer en una sesión reservada. Entonces hemos coordinado para que conjuntamente con el Ministerio del Interior la próxima semana continuar la segunda etapa de todo lo que es la sesión privada. Y ahí se responderán sus preguntas exactamente. Quiero que quede así. A ver, Dipas, muy breve, y Miyashiro, antes que se retire el ministro. Una cuestión de orden, no, una cuestión de orden. Usted ha hecho una pregunta, el ministro estaba por contestarla y se ha hecho un poco de desorden por la aclaración. Es que no se ha hecho desorden. Ah, no, a ver, lo que pasa es que no me ponen atención, no me explico bien. Lo que pasa es lo siguiente: el Ministerio del Interior todavía falta responder la mitad de preguntas públicas. Pero a mí me resulta absolutamente inconveniente, de repente el ministro de Defensa tiene tareas que cumplir, ya no tiene preguntas públicas que responder. Entonces, como hemos coordinado respetuosamente para la próxima semana hacer la segunda etapa de la sesión reservada, entonces queremos liberar al ministro de Defensa para que conjuntamente con su equipo, si lo consideran conveniente, se puedan retirar. A nosotros nos gustaría que nos acompañen hasta el término de la sesión, pero dejarlo... Sí, por eso voy a dar estas dos interrupciones. Conita Dipa, luego Marco Miyashiro, antes que se levante. Presidente, gracias. Saludar a los señores ministros y a los colegas congresistas. Presidente, solamente por una cuestión de orden había estado esperando, no quería tocarlo al final, pensé que se iba a tocar la parte pública y la parte reservada. Entonces, hay hermanos del Comité de Autodefensa, están acá, esperando justamente lo que queríamos hablar, tema BRAE.
Entonces quisiera que el señor ministro lo reciba, entre hoy y mañana están los dirigentes, para hablar netamente tema del BRAE, si fuera posible. O sea, por una cuestión de orden, estuve esperando la parte reservada. Gracias. Señor ministro, le quiero sí, hoy día muy temprano estuvieron los dirigentes y yo me comprometí como presidente de la comisión en la etapa de informes darle luz a la palabra 5 minutos. Yo no sé si, señor ministro, a la hora que se levante esta sesión usted los pudiera recibir en una sala contigua a los dirigentes para que ellos puedan regresar. Están en la sala de no, obviamente con el general, ¿no? El encargado del BRAE, para que puedan explicarle la problemática. Jorcita está atendido. Lo vamos a visitar con todo gusto. Una vez que se levante la sesión. A ver, con respecto a usted. Marco Millaciro. Gracias, señor presidente, por su intermedio, acercarme al ministro de Defensa, porque cuando se habla de las situaciones de los antimineros, hay una situación conflictiva en el sentido de que un amplio sector de izquierda se está infiltrando en los grupos antimineros para generar revueltas. Y como usted ha sido inspector, quería decirle que le ponga ojo, pestaña y ceja al lugar donde se encuentra recluido el interno Antauro Humala, porque está recibiendo fuera de horario de visita y sin registro de visita oficial a Gregorio Santos. Muchas gracias. Señor ministro, ¿no tiene nada que responder? Ya. Perfecto. Le responderé porque en realidad no tenemos nosotros control sobre las cárceles. Perfecto. Es cárcel militar, ¿no? Es que está dentro de un cuartel militar. No, el local es de las Fuerzas Armadas, pero la administración parece del régimen del INPE, y a ellos parece que sí, así es, ellos tenían que responder eso. Congresista Marco Millaciro. Un simple comentario. Si usted va a visitar a uno de los internos que están a cargo del INPE en la base naval, los oficiales de la naval lo registran. Perfecto, así será. Señor ministro, le agradezco muchísimo. Señor ministro Huerta, señor jefe del Comando Conjuntos, señor viceministro, señor oficial, los invito a que se retiren cuando lo considere conveniente. Vamos a continuar la sesión con el ministro del Interior y su equipo técnico. Muy bien, continuará todavía entonces esta sesión que concita la atención de la opinión pública y de numerosos congresistas que se han dado cita en el hemiciclo principal con la presencia, como ustedes ya lo saben, de los ministros de Defensa y del Interior. Va a continuar la sesión con este último. Ya se han abordado varios temas referidos a las Fuerzas Armadas, ámbito de acción del titular de Defensa. Hay representantes de los institutos armados y también de la Policía Nacional, quienes se van todavía a quedar, van a permanecer en la sala para continuar con esta sesión que se está extendiendo más de lo previsto, como lo ha dicho su presidente Javier Velázquez Quesquén. Mientras tanto, les informamos que continúan en agenda el desarrollo de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos en la sala Fabiola Salazar, y también está prevista para esta tarde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en una sesión en la que también iba a estar otro ministro del gabinete, César Villanueva. Nos referimos al titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quien tiene a su cargo la exposición de la agenda del sector a su cargo y las políticas de gobierno precisamente para que este baluarte, este puntal del desarrollo fundamental para la economía del país, pues contribuya a frenar esta desaceleración o en todo caso a acelerar
nuestra economía, que ha tenido algunas cifras de preocupación para analistas en las últimas semanas, sobre todo con esta cifra del aumento de peruanos que han retornado a los índices de pobreza. Mientras tanto, continuamos viendo las imágenes de la Comisión de Defensa. Va a volver a hacer uso de la palabra su titular, Javier Velázquez Quesquén, luego del retiro de las autoridades. La sesión, por favor. Vamos a continuar. Señor ministro, tenía que responder las 3 preguntas de la congresista Alcorta. Para precisar lo siguiente, que vamos a terminar todas estas preguntas sobre violencia familiar, trata de personas, lo de terrorismo y narcotráfico, todas estas preguntas van a pasar para la sesión reservada de la próxima semana. Hablaremos sobre violencia familiar, sobre corrupción y migraciones. ¿Ya? Señor ministro, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En cuanto al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC, y a los bienes incautados, el Ministerio ya coordinó con el Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, se llama ahora PRONAVI, a fin de que se asigne a la policía vehículos e infraestructura para fortalecer la operatividad policial. Hay un decreto legislativo 1241 que fortalece... Ministro, sí, le está contestando sus preguntas el ministro. Continúe, señor ministro. Este 1241 fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y el 1220 que establece medidas para la lucha contra tal ilegal. Disponen dar prioridad en la asignación de bienes a las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú. Entre 2013 y 2017, PRONAVI ha asignado al Ministerio del Interior 127 inmuebles y 227 vehículos. Inclusive la semana pasada, en pleno desarrollo de la presentación que hubo aquí en el Congreso, se estuvo coordinando justamente con PRONAVI en Arequipa un edificio y una casa incautada. O sea que en este caso la existencia de Interior es bastante fuerte, porque necesitamos estos locales, es cierto, totalmente, los vehículos, motos y también y otra tecnología que a veces se incauta a los narcotraficantes o otro tipo de delitos que nosotros combatimos. Entonces sí, hay una coordinación, y también hay a través del señor del PCM y también del señor ministro de Justicia. Entonces tenemos un trabajo avanzado en este aspecto, y por supuesto que darle más fuerza. Tenemos que beber de los bienes que se pueden incautar en el trabajo policial, fiscal y judicial. En cuanto a la otra pregunta, que se refiere al balance de seguridad ciudadana 2013-2018, sobre particular, hay una línea de base de porcentaje de victimización personal de 36,6% y fija como meta para el año 2018 reducir a 25% la victimización personal. INEI ya lo indicó, es de conocimiento público que el porcentaje está de 25,6%, falta ahí un piquito. En el periodo 2013-2017, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ha realizado 19 sesiones, 5 en 2013, 4 en 2014, 3 en 2015, 5 en 2016, 2 en el 2017, y próximamente tenemos la primera sesión de este año con el Consejo que preside el Premier. Lourdes Alcorta, luego Señor presidente, Luz Salgado. cuando se intervino, cuando se agarró a la gran familia, el caso Bocasa, el caso de la gran familia eran los testaferros de los Quispe Palomino. Y habían comprado en Ica grifos, acá ya se fue, bueno, habían comprado grifos locales, tiendas, llanterías, habían comprado medios negocios en Ica para blanquear el dinero. Se pidió a Bienes Nacional, y yo fui personalmente a hacer la gestión para que el Ministerio del Interior, ya que había sido la labor de Dinandos, les dieran a ellos una gran cantidad de cosas, pero se repartieron en todas las instituciones y no les dieron más que poco o nada. Eso es inaceptable, por ejemplo, porque el trabajo fue, y eso se descubre porque era un plan, pero como se filtró la información, tuvieron que adelantar la operación
de la gran familia, usted lo sabe, general Subiate. Se tuvo que adelantar la operación. Yo estuve ese día con el general Ananén cuando se hizo esto. Y yo de casualidad vi cómo se hizo el operativo. Entonces, y se repartieron todos los estudiantes del Estado. Por ejemplo, en el caso de la Avenida España, no entran. Presidente, ministro, en la Avenida España no entran. No se olvide que la DIRCOTE que está al frente de lo que es la prefectura, ahora han puesto pues todo lo que es las cámaras del 105, en la parte del centro, eso era pues toda la DIRCOTE al lado izquierdo, y los pasaron a los DIRCOTE al frente de la Avenida España. El recurso humano de la Avenida España es espectacular porque son buenísimos, realmente son de primera, pero la prefectura es miserable, tienen pequeños... trabajan en espacios de 2x2 con ventiladores de la época del Ñangué. ¿Por qué no buscan edificios grandes? Estos señores que han dejado y han alquilado pues edificios de 23 millones, 15 millones, con esta plata se compra un edificio uno. Pero ¿por qué no reclama ministro ahora con el Premier y con el Presidente de la República, que es una persona que está bien dedicada al tema de la seguridad local, para que esa gente de la Avenida España trabaje en condiciones realmente de logística mucho más cómodas? Son oficinas de 2x2, no sé si ustedes han ido, pero son minúsculas, si es que el ascensor no deja de funcionar, porque son 13 pisos. Eso sí es todo un tema. Pero en bienes nacionales, yo creo que ustedes tienen para recuperar un montón de cosas, vehículos, repuestos, llantas, montones de cosas, y sobre todo edificios. Esos que han dejado, por ejemplo, otros, ¿dónde están? ¿Qué se hace con esos edificios? Y lo último, presidente, es en el caso de los eventos deportivos. Hay un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República que falta reglamentar, porque ahí también el ejecutivo se muere. ¿Por qué los equipos de fútbol, todos los equipos de fútbol, no ponen sus movilidades privadas, alquilan sus ómnibus, presidente, para que recojan en diferentes partes de la ciudad a todos sus hinchas y los lleven directamente al estadio y regresen? No hay derecho que nuestras narices, en esta Comisión de Defensa y con las autoridades acá presentes, los hinchas destrocen todo en su camino. Bienes públicos, privados, rompen lunas, no les interesa absolutamente nada. Si tienen la hinchada, pues que el señor ministro, que alquilen ómnibus, que alquilen transporte público, la policía puede destinar una cantidad de policías, la PNP, pero lo que no puede destinar pues 3.000 policías para cuidar un clásico, no hay derecho. Se pondrán una cantidad de 100, 200 policías, pero los directores, los presidentes, los clubes,